Buenas noches a todos. Yo soy Mirta Varela, estoy a cargo de la Cátedra de Historia de los Medios y conmigo vamos a compartir, si quieren, unos cuantos de los teóricos de la materia. Es decir, van a tener a lo largo de la cruzada también otros profesores, la profesora Punta, la María Rey, y va a haber algunos invitados en alguna actividad en el marco de los teóricos, pero digamos que una buena parte de las clases las vamos a compartir. Quisiera empezar. Yo creo que la mayor parte de ustedes tuvo a esta altura una clase práctica, no todos, pero la mayor parte de los prácticos ya tuvieron alguna clase hasta ahora, es decir, que cuento con el hecho de que ya han hablado y ya han conseguido algunas cuestiones prácticas que tienen que ver con la cursada y al menos les han indicado dónde conseguir el programa, que va a ser un instrumento de trabajo importante de la materia. Me gustaría entonces usar este espacio del primer teórico para hacer una presentación de la materia. Si ustedes quieren, que tenga más que ver con un marco general a partir del cual podamos trabajar durante el cuatrimestre. Entendiendo esto como un marco en relación con los teóricos y con los prácticos, la idea es que justamente trabajemos desde distintos puntos de vista, pero de forma complementaria entre teóricos y prácticos, y que de alguna manera lo que les voy a presentar funcione como un marco, un modo de entender la historia de los medios, es decir, qué entendemos desde la cátedra, desde el programa que se les plantea como un instrumento de trabajo para el cuatrimestre, qué significa hacer historia de los medios. Digo, en ese sentido me gustaría empezar por hacer una suerte de enunciación de principios, de qué es lo que entiendo que significa hacer historia de los medios y qué es lo que les propongo hacer en el marco de esta cruzada. Lo que voy a hacer más que enunciar es intentar hacer algo de lo que entiendo que deberíamos hacer a lo largo de la cruzada. Es decir, lo primero sería marcar la distancia y al mismo tiempo la relación que planteamos entre decir y hacer. Es decir, la materia se plantea como una materia a caballo, si ustedes quieren, entre la teoría y la historia, y después voy a tratar de explicar por qué no simplemente historia. Y al mismo tiempo supone una experiencia de trabajo con la historia de los medios que no está completamente consolidada, es decir, partimos de la hipótesis de que no existe una historia de los medios como un bagaje conocido que se puede transmitir. Es decir, no hay tal cosa, no está escrita en ningún lado, y lo que hay escrito en todo caso es apenas algunos fragmentos de esa historia que nosotros les vamos a proponer como fragmentos para cuestionar y empezar a trabajar. En ese sentido, el primer punto sería no solo que esta clase funcione como una enunciación de esos principios, sino como una suerte de qué significa hacer. Es decir, parto de la base de que lo más difícil en la práctica universitaria entiendo que es poder trasladar todo lo que aprendemos en la universidad a una práctica coherente con esto. Es decir, una práctica que sea una práctica profesional o una práctica intelectual o una práctica política. Es decir, ser coherentes con no recitar la teoría, sino volver una práctica esa teoría, es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos. Entonces, lo que me gustaría es empezar por hacer algo que tenga que ver con un ejercicio de cómo pensar la historia de los medios antes que decir qué es lo que entiendo por historia de los medios. Para esto,
voy a partir de un ejemplo, si ustedes quieren, que es pensar cómo investigar, digamos, a ver cuál es esa distancia entre el decir y el hacer. Si nosotros tomamos, por ejemplo, qué significa la historia de los medios, la historia ya no de los medios, sino de la televisión durante la dictadura en la Argentina, esto supondría meternos con un tema que no ha sido abordado específicamente, es decir, no hay prácticamente ningún trabajo, no hay una historia específica de la televisión durante la dictadura en la Argentina. Cuando doy este ejemplo, no es un ejemplo al azar, sino que un proyecto de la cátedra que estamos empezando es justamente un proyecto de investigación sobre la televisión en América Latina durante las dictaduras y las transiciones, es decir, un proyecto que abarca una investigación sobre la reconstrucción y la interpretación de qué fue la televisión durante la dictadura en Argentina y en otros países de América Latina. Es decir, lo primero que me gustaría decir es que lo que estoy planteando no es simplemente una enunciación de algo conocido, sino más bien un problema a investigar. En ese sentido, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora esa historia de la televisión durante la dictadura en la Argentina? Uno podría pensar, hay una cantidad de problemas metodológicos, no hay demasiadas fuentes, es decir, no hay muchos documentos, faltan archivos sobre ese periodo, faltan archivos sobre la televisión, el cine, la radio en general, entonces esto es un problema, pero no es que no existe ningún archivo, hay algunos, hay fragmentos, entonces uno de los desafíos sería trabajar a partir de esos fragmentos. Uno podría decir, puedo reconstruir parte de esa historia mediante la historia oral, haciendo entrevistas. Bueno, es un periodo particularmente difícil para pensar en entrevistas porque no mucha gente quiere hablar sobre qué ocurrió durante ese periodo, qué estaba haciendo un periodista o un propietario de un medio o alguien durante ese periodo. Pero más allá de las dificultades que esto ofrece, me parece que hay un punto que es, si ustedes quieren, el primer principio que me gustaría plantear, que tiene que ver con que toda reconstrucción histórica parte desde un presente, es decir, tiene que ver con una agenda del presente respecto de qué ir a buscar al pasado. Es decir, esta enunciación, si ustedes quieren, muy general y que es casi una banalidad, y la oímos en muchísimos lugares, de que la historia se escribe desde el presente, en realidad me gustaría que la tomemos como un principio fuerte en la materia y que podamos pensar efectivamente a qué agenda responde esta reconstrucción de la historia de los medios. Es decir, si queremos que esto es una práctica más que un recitado de una historia posible. En ese sentido, ha habido una cantidad enorme de trabajo sobre la dictadura, sin embargo, la televisión durante la dictadura no ha estado en esa agenda. Entonces, esta es una pregunta posible. El otro punto es, que me parece que tiene que ver con estos principios, es que periodizar una relación entre televisión y dictadura es de por sí un problema y va a tener que ver con una hipótesis, una segunda hipótesis, si ustedes quieren, de trabajo para nosotros, que es que toda periodización histórica implica una hipótesis sobre el pasado, una hipótesis sobre la historia. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estoy tomando, hablar de televisión y dictadura supondría que es un periodo posible para la historia de los medios hablar de dictadura. Algo sumamente problemático porque, por un lado, eso implicaría pensar que terminada la dictadura pasamos a otro periodo, algo sumamente cuestionable desde la historia de los medios, porque en realidad no sabemos si con ese corte político que en la esfera política fue muy importante, efectivamente significó un
fundamental para los medios de comunicación. Es decir, no hay continuidades entre la dictadura y la transición democrática, no hay continuidades entre la dictadura y la actualidad, digamos, en términos de qué ocurrió con la historia de los medios en particular. Entonces, un gran problema ahí es si nosotros podemos utilizar la periodización política, de la historia política, como una periodización adecuada para la periodización de la historia de los medios. Es decir, el ejemplo que estoy dando, lo que intenta de alguna manera poner en cuestión es que si nosotros hiciéramos una hipótesis de la historia política, en lugar de politizar la historia de los medios, estaríamos muy por el contrario despolitizando esa historia, porque estaríamos diciendo que allí hubo un corte cuando en realidad plantear el problema político sería establecer las continuidades entre ese momento previo y el posterior. ¿Se entiende? Digo, interrúmpanme, pregunten en cualquier momento, ¿sí? Digo, no esperen si algo no se entiende al final. Digo, ahí tenemos dos problemas entonces. Un primer problema es escribir desde el presente, que significa pensar la historia de los medios desde una agenda actual. El segundo problema, ¿qué significa periodizar? ¿De acuerdo a qué parámetros, si de la historia política, de la historia social, de la historia de la técnica, de acuerdo a qué criterios podemos establecer periodos que nos sirvan para interpretar más adecuadamente la historia de los medios? El tercer principio tiene que ver directamente con esto que acabo de decir, y es que para poder establecer esa hipótesis, para poder hacernos preguntas respecto de qué periodo sería más adecuado para la historia de los medios, en realidad tenemos que definir qué son los medios. Es decir, el principio sería que no hay hipótesis posible sobre esa historia sin una definición precisa acerca de qué entendemos por medios de comunicación. Esto parece una banalidad absoluta, pero en realidad está muy lejos de serlo. Es decir, ¿qué es un medio de comunicación? A esta altura creo que ustedes saben que es algo sumamente problemático de definir. Y tiene que ver justamente con esto que les planteaba respecto de si se trata de una institución, una empresa, una técnica, un discurso. Es decir, ¿cómo definamos en qué consiste un medio de comunicación? Es decir, si es un discurso periodístico, si es una empresa desde el punto de vista económico, si es una institución con determinadas regulaciones, determinadas normas en las que intervienen presiones del Estado, del mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo definamos en qué consiste un medio de comunicación? Va a traducirse en historias de los medios sumamente diferentes. Es decir, tanto puede ser una historia de los medios, una historia de la técnica, de la comunicación, es decir, una historia, vamos a ver que hay muchos textos en el programa que incorporan la historia del telégrafo, que de alguna manera parte, digamos, de un entramado técnico muy importante que implica relaciones institucionales entre el Estado, el mercado, etcétera, etcétera. Puede ser una historia social donde lo que importe sea, bueno, qué ha ocurrido con los usos de la técnica. Puede ser una historia cultural donde haya cambios en las estéticas, las formas de representación, digamos, los estilos y los discursos, digamos, que circulan por los medios. Es decir, cómo interpretemos en qué consiste un medio de comunicación va a traducirse en formas de hacer historia completamente distintas. Entonces, antes de enunciar en qué consistiría la forma que vemos, digamos, desde el programa, en qué consiste hacer historia de los medios, me gustaría partir de un ejemplo, de un caso, si ustedes quieren, para explicar todo esto que acabo de enunciar muy rápidamente.
El caso va a ser algo justamente muy actual. Pensé en tomar un caso que nos sirva para desplegar estos principios que les acabo de enunciar. Y ese caso pensé que tenía que ser del presente, justamente para poder de alguna manera ser fiel a este principio de desplegar, bueno, qué en los medios actuales, es decir, cómo necesitamos poder interpretar qué ocurre con los medios en la actualidad para poder de alguna manera entender o reconstruir o hacer una historia de esos medios. Vamos a ver unos fragmentos breves de un programa que no sé si todos ven o habrán visto alguna vez, que es Intratables. Intratables es un programa que creo que es un objeto difícil en este punto, en el sentido de que por un lado es una enorme banalidad, es un programa que en principio debo decir que me irrita, como creo que a muchos, y esto lo tomo como un desafío en términos de interpretación. Es decir, acá aparece un problema que tiene que ver con qué tipo de objetos vamos a seleccionar para analizar y para reconstruir una historia de los medios. Es decir, yo pienso que una historia crítica o cualquier tipo de trabajo crítico, que creo que es el tipo de trabajo que nos planteamos en la universidad, implica como dos miradas muy diferentes respecto de los objetos. Ustedes pueden pensar en hacer, pónganse, una historia de los medios que se parezca más a una historia del arte y que de alguna manera suponga la construcción de un canon de los medios, es decir, que en la historia de alguna manera ustedes proponen como una historia legítima, o si ustedes quieren, aquellos objetos sobre los que valdría la pena volver. Es decir, esto es un tipo de trabajo que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de un canon. Es decir, ¿qué del pasado es aquello que queremos rescatar porque nos interesa, porque nos gusta, porque vale la pena ser visto? No sé, es una práctica muy habitual en el caso del cine, entre los medios, digamos, sobre los que nos gusta volver. Es decir, en general las historias del cine están escritas, no todas, pero muchas, desde ese punto de vista. Es decir, construyen, no sé, las 100 películas que valdría la pena mirar de la historia del cine. Muchas historias del periodismo gráfico también, es decir, cuando se rescata algún medio, ya no sé, La Opinión, entonces se dice, bueno, es un diario que marcó una época, o digamos, algún objeto de la prensa política que interesa porque vale la pena recuperarlo. Bueno, esto es un tipo de operación que implica, de alguna manera, una operación crítica que decidir entre una serie de objetos de la historia cuáles son los objetos sobre los cuales valdría la pena volver, ¿sí? Cuáles son las fotografías más interesantes, bueno, más interesantes obviamente es un juicio de valor que implica ejercer, bueno, una operación de selección entre toda la historia de la fotografía, supónganse. Hay otro tipo de trabajo que está más cercano ya no a la historia del arte o digamos, a la construcción de un canon, sino más bien una historia social o una historia política que implica tomar objetos, sobre todo en la historia social, esto es muy habitual, y en la historia cultural también, tomar objetos muy banales que, sin embargo, exigen del crítico, del historiador, reconstruir cuál es su lugar en un entramado social y cultural que de alguna manera los vuelve
interesantes para reconstruir el pasado. No sé, esto es habitual en la historia de, no sé, cuando alguien quiere reconstruir cómo eran las relaciones sociales en 1920, obviamente tomar revistas muy banales de la década del 20 permite reconstruir cómo eran las relaciones de pareja, cómo eran las relaciones no sé, jerárquicas, cómo eran los roles de género en la década del 20, ¿sí? Es más probable encontrar objetos de interés para esa reconstrucción social entre los medios más banales, no sé, un programa de radio de los años 30 nos dice mucho acerca de cómo hablaba el común de la gente, o al menos cómo se le presentaba desde la radio un lenguaje posible, digamos, a la sociedad, ¿sí? Entonces, es otro tipo de operación la que ejerzo al seleccionar ese tipo de objetos. Cuando estoy tomando intratables aquí, estoy tomando un objeto que no lo tomo porque me guste, sino que lo tomo porque lo creo de interés para reconstruir hoy qué es lo que los medios están haciendo con la sociedad, la política, la cultura, si ustedes quieren. Para los que no vieron Intratables, Intratables es un programa de la noche por América TV, que está conducido por Santiago del Moro y tiene un cuerpo de panelistas que va rotando, pero es un listado amplio donde están Silvia Fernández Barrio, María Julia Oliván, no sé, van pasando Bora Plager, van pasando también distintos invitados relativamente habituales, no sé, uno puede pensar, Luis Novarecio no es un panelista, pero es un invitado muy habitual. Bueno, existen como categorías de intervención en el programa e invitados especiales, es decir, es una especie de gran puesta en escena de distintos paneles donde hay varios invitados, hay fragmentos donde hay un invitado especial que tiene toda la palabra durante un bloque o algo así, y los invitados son mayormente invitados de la política nacional, pero pueden aparecer invitados de otro orden, actores, cantantes, gente común, digamos, en algún caso ha habido. Bien, para de alguna manera entender algo de lo que quiero plantear, voy a mostrar la presentación del programa, para los que no la hayan visto. Sí. Con respecto a lo que decías de las relaciones sociales del año 20, con respecto a las revistas banales, se me ocurrió ahora, ¿no? Como que si dentro de 100 años hacen un análisis de las relaciones sociales de la actualidad con la revista Cosmopolitan o entre mujeres, creo que no va a tener nada que ver con las relaciones sociales de ahora, pero sí con Intratables, me parece. Que hoy en día en la sociedad se discute mucho de política como se discute en Intratables. No sé si en 100 años, haciendo un análisis entre mujeres, se puede ver que las relaciones de la sociedad son así. O sea, vos me estás dando la razón, me decís que yo elegí bien Intratables, si no... me parece es decir, pasan cosas en este lugar, ¿no? O sea, si elegí Intratables es porque creo que es el programa más político de la televisión argentina en este momento. Es decir, si hay algo que ocurra de política en la televisión argentina, no voy a decir que ocurra mucho, pero si hay algo que ocurre, creo que pasa por este lugar. Entonces, también me parecía interesante ver qué pasa, digamos, o cómo pasa. Y lo que vos decís, creo que viene muy bien para, como una suerte de precaución metodológica, si querés. Es decir, esto que vos decís, si alguien se pusiera a investigar el hoy a partir de un tipo de objeto, como, no sé qué habían dicho, entre mujeres, bueno, Cosmopolitan, sabría poco sobre el presente. Algo sabría, Digo, hay lectores de esas revistas, o sea que algo sabría. Pero es cierto que daría una lectura probablemente muy desviada, como también probablemente la de Intratables.
pero lo que es cierto es que esto nos sirve, si parto justamente de un objeto actual, es para ver cómo esto nos tendría que servir como una alerta metodológico para cuando enfrentamos los objetos del pasado. Es decir, cuando yo me enfrento con un diario de los años 20 o con un programa de radio de los años 40, no puedo pensar que ahí encuentro la sociedad de esa época. Encuentro algo parecido a entre mujeres, cosmopolitan o intratables, ¿sí? Esto es parte del planteo que me interesa en la clase de hoy, ¿sí? Bien. ¿Pero qué pasó con el sonido? Abajo. Vos decís que de acá, no, pero me parece que no está conectado al parlante. Me parece que no. América. Hoy es un día muy especial para los argentinos, ¿no? Sacame la música, porque creo que por eso está demasiado careta lo que uno puede llegar a decir en este momento, porque siempre se habla de Malvinas o hablamos de los excombatientes, principalmente en esta fecha, y hay gente que ha quedado marcada a fuego. En realidad los argentinos quedamos marcados a fuego, fue un antes y un después en la vida de nuestro país, pero hay cientos de familias que quedaron con las vidas apagadas, muertos en vida. Hay muchos chicos, 18 años, que fueron mandados ahí, pobrecitos, a la buena de Dios. Y hoy lo seguimos recordando, un día muy especial. Vamos a estar escuchando en instantes nada más historias de... Hoy tratamos de buscar otro tipo de testimonios, y yo por lo menos va a ser la primera vez que las voy a escuchar. Las tenemos a 3 de las mujeres que estuvieron, que fueron estas patriotas que estuvieron cerquita de nuestros soldados. Esas son instrumentadoras quirúrgicas. Están con nosotros Silvia, Susana y Norma. Ellas estuvieron dando su apoyo y brindando lo que saben hacer, como te decía, son instrumentadoras, y nos van a contar cómo fue estar en contacto con la muerte, con el horror de transitar una guerra. Gracias por estar esta noche con nosotros. Hay muchísimos invitados y por supuesto, como te digo siempre, vos que sos el protagonista de este programa, por supuesto en vivo, arrancando este programa en este jueves tan especial, ¿no? Por todo lo que significa, como te dije. Antes de arrancar, antes de presentar a todos los invitados, les quiero contar rápidamente un secreto. Para renovarte cada día, así, pero miren un colchón caro, por supuesto, ese es el gran secreto, porque claro, el mejor Confort calidad de todos sus modelos, porque claro, el colchón caro es el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo vivo con ganas, no tengo de muchos. Yo me renuevo con ganas, que no es mi colchón. Con ganas como yo. Demos segundo y llevarte todo lo que quieras, heladeras, leds, lavarropas, nada más y mucho más. Compramos de todos los bancos en Musimundo. Musimundo te trae lo mejor en tecnología. Aprovechar todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con la tarjeta de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Pancho, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, ahí pasa la presentación de un primer invitado, Pacho Donel, y después hay casi 10 minutos de esto que acabamos de ver, que es publicidad inserta en la presentación del programa. Es decir, parte de la presentación del programa es la presentación de los auspiciantes del programa, es decir, quiénes son las empresas que ponen dinero en la publicidad del programa. Dejé ese fragmento porque justamente es uno de los problemas metodológicos fundamentales para tratar de interpretar algo de los medios. Digamos, sería imposible interpretar acabadamente este programa si nosotros desgajáramos la publicidad de lo que está ocurriendo en el piso. No solo porque no hay discontinuidad, es decir, se pasa de un tema, de un tono compungido y de un tema serio y trágico, además, como la Guerra de Malvinas,
a la publicidad del colchón sin ningún tipo de transición. Es decir, y esto es permanente en el programa. Es decir, la no transición entre el tema periodístico y la publicidad. Insisto, esto en este programa está armado de esta manera y por lo tanto sería imposible fragmentar la publicidad, escindirla de lo que el programa es, pero en realidad esto es así en cualquier medio. Sería un error absoluto trabajar un diario recortando solamente las notas y sacando la publicidad, es decir, qué es lo que ocurre en toda la página. Es decir, cualquier metodología nos lleva a ver qué es lo que ocurre con la página completa del diario y no solamente con las notas. Es decir, de allí que pensar, y esto lo digo muy provocativamente y sería para seguir desarrollando a lo largo de nuestros encuentros en las clases, por eso creo que un trabajo sobre los géneros de los medios es un trabajo muy limitado. Es muy limitado porque recorta discursivamente un aspecto que es importante, efectivamente es muy importante, pero de alguna manera va como a favor de lo que los medios presentan y no entra de alguna manera en algo que es un meollo fundamental, que es pensar cómo los medios presentan estas relaciones entre su discurso periodístico, su discurso show, digamos en este caso, y la publicidad de los medios. ¿Por qué elegí este en particular? Este es del jueves pasado, del 2 de abril. Tiene que ver con una debilidad, si ustedes quieren, con una curiosidad personal, y es que qué ocurrió con los medios durante Malvinas y qué hicieron los medios después con Malvinas. Es un tema que me interesa personalmente, sobre el que escribí algo en algunos momentos y seguí trabajando, digamos, y me interesa por curiosidad respecto de tratar de entender la sociedad en la que vivo y tratar de entender un momento que me parece muy clave de la historia de los medios y de la historia política argentina. Entre otras cosas, Malvinas es un problema muy grande de la periodización de la historia de los medios. Malvinas es justamente un evento bisagra entre la dictadura y la transición a la democracia. Y los medios han oscilado permanentemente entre considerarlo parte de la dictadura, es decir, el último acto de Galtieri, digamos, como dictador, o primer acto de la transición a la democracia en que de alguna manera algo se mueve en la sociedad argentina. Entonces, en ese sentido también me parece que es un hecho lo suficientemente interesante por complejo para pensar la historia, es decir, para pensar cómo periodizamos, que insisto que es uno de los problemas que me gustaría plantear hoy. El otro tema tiene que ver con que en este programa, el 2 de abril, se plantean una cantidad de cosas que siguieron hasta ayer. La verdad es que me fijé hoy si habían colgado el de ayer, pero no estaba. Si no, me hubiera gustado mucho, o yo no lo encontré, me hubiera gustado mucho traer algún fragmento del de ayer, lo cual era escribir la historia desde hoy a la enésima potencia. Pero fíjense, en YouTube normalmente cuelgan todos los programas, en América cuelgan fragmentos. Las repercusiones de lo que ocurrió el jueves pasado siguieron hasta ayer y apostaría a que no van a terminar allí. Es decir, ayer prácticamente todo el programa de Intratardes estuvo dedicado a discutir los medios y la dictadura. Es decir, el zócalo de Intratardes de ayer fue durante prácticamente una hora medios y dictadura, y un cuestionamiento frontal a Silvia Fernández Barrio, que es una panelista habitual del programa y que era movilera en ATC, o sea, en ese momento lo que ahora es Canal 7 de Televisión Pública, que en ese momento era ATC. Ella era movilera del noticiero más importante de ATC en ese momento y del noticiero más importante de la televisión en ese momento, porque tenía el más alto rating en ese momento ATC. Silvia Fernández Barrio era movilera del noticiero que presentó
lo que podemos llamar la Plaza de Galtieri, es decir, ella estaba transmitiendo desde Plaza de Mayo ese famoso discurso de Galtieri donde dice si quieren venir que vengan, etcétera, etcétera. Es decir, hoy, desde hace 2 años, Silvia Fernández Barrio, que había seguido en la televisión privada hasta los años 90 y, digamos, no aparece como cara visible en los medios hasta hace 2 años, de alguna manera no circulaba por ningún lado, aparece hace 2 años y es cuestionada fuertemente en este programa que vamos a ver ahora un fragmento. Digo esto para explicar un poco cuál es el contexto. El contexto entonces es un programa donde se reconstruye la historia, ya no la historia de Malvinas únicamente, sino del rol de los medios en Malvinas. Por eso es que lo traigo como algo de interés para la historia de los medios. Por otro lado, creo, esto obviamente sería algo a discutir, pero digamos, si lo traigo también es por eso, creo haber percibido, después de haber trabajado muchos documentos sobre Malvinas, que en este programa y en el que siguió de Animales Sueltos, el 2 de abril, donde invitaron por segunda vez a Nicolás Casanseu, que era el reportero, el único reportero de ATC en las Islas Malvinas en el año 82, creo haber percibido que se estaba asistiendo a un cambio en el relato sobre Malvinas. Es decir, uno a veces, viendo los medios del presente, tiene la impresión de ver cómo se están cambiando las narraciones sobre ciertos hechos de la política. Puedo equivocarme, por eso digo, esto último que acabo de decir no es más que mi opinión, mi hipótesis, pero creo que estamos asistiendo a un cambio en la lectura de Malvinas. Sí. ¿Puede tener que ver un poco con una autorreferencialidad de los medios que hablan sobre sí mismos? Uno no lee un diario que hable de diario, pero en la televisión aparece un poco esto, medios que hablan sobre sí mismos, ¿no? Sobre el medio. Totalmente. Ahora, desde el punto de vista histórico, a mí me gustaría pensar hasta dónde eso es algo, es una característica histórica o es una característica intrínseca a la definición de los medios. Digo, esto me parece que es muy importante porque esto que vos decís sobre la recursividad, sobre el metadiscurso que los medios ejercen permanentemente, es algo que ha sido muy discutido, muy vapuleado, te diría desde los años 80 hasta ahora, planteado como un cambio, una transformación en la historia de los medios. Es decir, los trabajos de Humberto Eco, digamos, muchos trabajos de Verón, por ejemplo, sobre la metadiscursividad de los medios, es decir, esta idea de que los medios hablan de sí mismos permanentemente, se planteó como un rasgo de época, ligado a la posmodernidad, ligado, digamos, a la idea de que antes los medios hablaban de la realidad y en un momento, ligado a la posmodernidad, empezaron a hablar de sí mismos. Realmente creo que desde el punto de vista histórico es muy difícil avalar esa hipótesis. Realmente yo creo que esa metadiscursividad es un rasgo intrínseco de los medios de comunicación comerciales, por lo menos, y que está presente desde el diario Crítica. Ustedes van a ver en los trabajos prácticos, es decir, en el diario Crítica, en la editorial Atlántida, a principios de siglo, en los años 20, en Caras y Caretas, para pensar en medios de la historia argentina, eso está muy presente. Es decir, en Crítica no era un periodista solamente el que hablaba, a veces sí, había periodistas estrellas, pero había permanentemente un discurso autorreferencial que era crítica hace, crítica dice, crítica fue, crítica estuvo en el lugar de los hechos. Eso es algo sobre lo que me gustaría volver hacia el final de este encuentro. Estaba como un problema que tiene que ver con el modo en el que los medios construyen
un sujeto de enunciación medios, ¿sí? Es decir, cuánto eso tiene que ver con las relaciones institucionales entre los medios y otras instituciones, ¿sí? Pero sí, efectivamente, creo que tiene que ver. Respondiendo ahora rápidamente, sintéticamente lo que respondí largo, creo que sí tiene que ver con lo que vos decís, ¿sí? Pero la televisión creo que a partir de PNP que los medios se empiezan a hablar más de sí. No, si vos ves archivos de la década del 60, está lleno de programas que hablan de sí. O sea, tenés, no sé, programas cómicos, programas periodísticos, no sé, eso está. Si ves programas de Volver, hay muchos donde eso ya está muy presente. Por eso insisto con que esto es objeto de discusión. Es decir, yo digo esto y otros te van a decir otra cosa. Digo, pero creo que justamente empecé diciendo que creo que no estamos en un terreno donde hay una verdad única, ¿sí? Yo lo que creo es que si no es una hipótesis meramente histórica sobre los medios, es decir, si lo pensás históricamente te vas a encontrar ejemplos, sino que tiene que ver también con tipos de medios. Han sido históricamente mucho más recursivos, mucho más metadiscursivos los medios comerciales que los medios públicos. Es decir, si vos comparás la televisión norteamericana de los años 50 y la televisión francesa, ha sido mucho más metadiscursiva la televisión norteamericana que la francesa. Esto no tiene que ver con un problema de época, tiene que ver con tipos de medios, estilos de medios y relaciones con las instituciones que conforman los medios, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es donde, insisto, hablar de medios es hablar de algo que para nada es homogéneo y para nada es un objeto, sino que es un objeto complejo y difícil de definir y que tiene muchas caras diferentes, ¿sí? Bueno, después de esto que acabamos de ver, aparece, digo, les cuento para no ahorrarles el intratable de la semana pasada, lo que hay es una presentación de los perdón, pero sí les voy a pasar un fragmento para que vean. Muy bien, gracias. Gracias por estar en el programa, Siempre recibimos a su, ¿qué es su sobrina, María? María Aurora es su sobrina. Ah, pero se va a hacer eterno. Nada, presenta a Pacho O'Donnell, presenta a Antonio Tarragó Ross, presenta a las instrumentadoras quirúrgicas voluntarias de Malvinas. Ahí quería llegar, pero se va a hacer muy largo por los tiempos que veo. Es decir, que son tres mujeres que lleva como invitadas diferentes a lo que habitualmente los medios llevan como testimonios de Malvinas. Es decir, no son excombatientes, no son ex soldados, sino que son ellas se autodenominan veteranas de Malvinas, han sido instrumentadoras quirúrgicas que estuvieron en Malvinas en los hospitales y que eran las tres mujeres, las tres únicas mujeres que estuvieron en los hospitales en Malvinas en ese momento. Entonces aparecen como testigos diferentes. Marco, insisto, como dato, que no se trata de soldados